Tomex OS 11 es el nuevo sistema operativo lanzado por el youtuber Tomex, el cual supuestamente promete más FPS que la versión original y a la vez que brinda una interfaz distinta y un Windows más ligero. Pero la pregunta que surge ¿es cierto que tiene mejor rendimiento? Y lo más importante, ¿vale la pena este sistema operativo optimizado en lugar de la versión original? En el día de hoy vamos a analizar estos apartados que estás viendo, donde vamos a buscar responder a las preguntas iniciales del video para al final contarte cuál es la verdad de la milanesa en este sistema operativo. Así que si te interesa, quédate que ya comenzamos. Lo primero y principal, tenemos que analizar cuánto pesan los archivos ISO, que no son más que los instaladores de cada sistema operativo. Si nos vamos a la página oficial de Microsoft y bajamos la versión original de Windows 11, esta pesa 5.2 GB. Respecto a Tomex OS 11, este pesa 2.4 GB, menos de la mitad, y si vemos cuánto pesa cada sistema operativo una vez instalado, o sea ya en el disco duro, tenemos que la versión original ocupa 39 GB y el sistema de Tomex solo 23 GB. Como se puede apreciar, tanto el instalador como el peso total es menor en el Tomex OS 11, ya que se eliminó mucho de lo que es el software preinstalado, aquellos programas, bloatware que vienen por defecto tales como el Clima, OneDrive y demás. Otro detalle es que para esta versión de Tomex tenemos Windows Defender, o sea seguridad de Windows, habilitado en su mayoría. Hay solo algunos apartados no fundamentales que están inhabilitados, tales como el envío de muestras. También tenemos la posibilidad de volver a habilitar las actualizaciones de Windows, a mi criterio algo fundamental para que este Tomex OS 11 no quede en completo desuso con el paso del tiempo, aunque por defecto están inhabilitadas. Un dato no menor, tenemos la tienda de Microsoft, ya que hay bastante gente que la usa. Respecto a la instalación base, el Tomex OS 11 está hecho sobre la edición profesional y en la versión 24H2, que es la última y más reciente provista por Microsoft. Si pasamos al apartado de interfaz de usuario, a los amantes de Windows 7 les va a encantar la nueva apariencia. De por sí tenemos un menú de inicio estilo Windows 7, sencillo, sin mucha información, con una barra de búsqueda y el acceso rápido a los distintos apartados del sistema. Algo que no tiene es la barra de búsqueda tradicional de Windows 11, que sirve incluso para hacer búsquedas en internet, aunque hay mucha gente que no la usa de todas formas. Tenemos también a simple vista un wallpaper personalizado y el menú contextual, que es cuando damos clic derecho, es de la versión de Windows 10. También en la carpeta de Post Install tenemos para aplicar un tema claro, para aquellos que lo prefieran, y algo interesante es que cuando estamos en cualquier ventana existe un efecto glass transparente en la barra de tareas que queda muy bonito. Por último y no menos importante, si en la barra de tareas damos clic derecho y en propiedades, podemos acceder a la configuración del programa Start All Back, que también permite por ejemplo cambiar la apariencia del botón de inicio. Sin lugar a dudas, en este apartado se lleva un buen punto el Tomex OS 11, ya que se esforzaron bastante en lo que es apariencia, a diferencia por ejemplo del Tomex OS 2, que no tenía prácticamente nada distinto a Windows 10. Pasando al apartado de rendimiento, y seguro el que más les interesa, lo primero que haremos será ir al administrador de tareas en el Tomex OS 11. Vemos en cuanto al procesador 65 procesos y alrededor de 815 subprocesos. ¿Qué es esto? No es más que la carga que el procesador está ejecutando, en este caso en periodo de inactividad. Lo grabo desde el móvil para que el programa de grabación no afecte las pruebas. Y tenemos un consumo de RAM de 1.9 GB. Ojo al detalle, aclaro una cosa, si tanto en el consumo de RAM como en el peso del sistema operativo ves otros valores a los que te estoy contando o te mostraron en algún video, ten en cuenta que estos consumos son una vez instalado por completo el sistema operativo y además no lo estoy ejecutando en una máquina virtual, que son programas para emular sistemas, y obviamente allí los valores que te van a mostrar van a ser menores, en especial en el consumo de RAM. Pero bueno, estos que estás viendo ahora son los valores reales. Si los comparamos con Windows 11 Vanilla, es decir la versión original de Microsoft, vemos que tenemos 150 procesos y alrededor de 1735 subprocesos y un consumo de RAM promedio de 3.4 GB.
Visto lo visto, el Tomex OS 11 consume menos dado que le inhabilitaron bastantes servicios que se suelen ejecutar en segundo plano, ya incluso Windows Update de base consume un montón, así que no está nada mal para el sistema de Tomex, aunque ojo con los valores que te muestran. Si pasamos al apartado de los juegos, lo que hice fue probar tanto la versión original como el sistema optimizado en Minecraft, un juego que te muestra los FPS sin necesidad de herramientas adicionales y además sobre el mismo mundo para que la jugabilidad no afecte en el benchmark, y también logrado desde mi dispositivo móvil. Vamos a ver si lo que cuenta Tomex es cierto, que la media de FPS es mejor en el Tomex OS 11. Esto que te muestro ahora es el Windows 11 original. En ambos, bueno, puse los chunks en el máximo posible y tenemos una media entre los 38 y los 40 FPS. Y moviendo un poco la cámara, donde hay menos bloques que renderizar, tenemos un pico máximo de 52 fotogramas por segundo. Ahora si pasamos al Tomex OS 11, vemos que la media es entre 40 y 41 FPS. En el mismo plano, mismo mapa, mismas condiciones. Y si hago exactamente lo mismo, obtengo un pico de 60 FPS. Así que como conclusión, a priori podemos decir que sí, el rendimiento es mejor en el Tomex OS 11 por dos motivos. Primero, porque consume menos cantidad de RAM, el procesador tiene menos carga, y segundo, porque evidentemente obtenemos algunos FPS más. Obviamente no es brutal el salto, no son 20-40 FPS, pero visto lo visto, tenemos una mejora. Y si vamos por el lado de uso diario del sistema, lo estuve probando un poco y en principio lo noto igual que la versión original. Ahí es medio difícil de testear, tendría que en todo caso bajar algún programa estilo Stress Test, pero creo que para este video ya alcanza con lo que te mostré. Pasando al apartado de compatibilidad de software, si vamos por el lado de los drivers, en mi caso no tuve ningún problema al instalar el sistema de Tomex. Por ejemplo, tuve internet, tuve audio, los periféricos tales como el micrófono anduvieron bien, el adaptador de los gráficos integrados se instaló solo y no mucho más. Tomex incluso lo aclara que para esta versión no hicieron un borrado masivo de cosas, a diferencia de por ejemplo el ShotOS, que literal no tiene mucho instalado de base. Lo que sí encontré un error y es que no me abre la opción de audio, tipo se escucha y se reproduce, pero no lo puedo modificar desde acá. Puede que sea por el programa que modifica la barra de tareas, pero si lo quiero abrir desde acá no me deja. Resumiendo en este apartado, te recomiendo que si vas a instalar este sistema sí o sí tengas conectado tu internet, ya que de lo contrario ahí sí puede que tengas algunos problemas con los drivers. Pero está claro que de todas formas en este apartado el trabajo de los controladores no lo hicieron Tomex y OptiProjects, sino más bien Microsoft, ya que la instalación de Windows 11 analiza los drivers durante la propia instalación. Por último, en el apartado de Post-Install tenemos la famosa carpeta que cuenta con todo lo que ves. Entre lo más importante diría que bueno, de base tenés que instalar un navegador, los drivers en caso de que lo necesites, el Rob Launcher que cuenta con pelis y juegos, todo muy ilegal, pero en ese apartado no me voy a meter, y después distintos scripts y entradas del registro para manipular un poco el sistema, por ejemplo activar las actualizaciones de Windows. Y bien, ya hemos analizado el sistema y lo comparamos con la versión original de Windows. Resumiendo, tenemos un sistema actualizado, en principio a día de hoy, que pesa mucho menos, que cuenta con una linda interfaz, en especial para los apasionados por Windows 7, y un mejor rendimiento con menor consumo de recursos que la versión original. Algo a destacar, no muchos errores en cuanto a la compatibilidad, esto a priori porque el sistema salió hace 3 días y bueno, para encontrar más desperfectos habría que testearlo un poco más. Respondiendo a las preguntas principales del video, ¿es cierto que tiene mejor rendimiento que la versión original? Sí, es cierto, aunque no como te lo cuentan, te mostré los valores reales en el administrador de tareas y los que muestran son otros en principio. ¿Es cierto que da más FPS? En principio sí, por lo menos con lo que probamos, que no es mucho, pero sirve para darnos un pantallazo general. Y la pregunta del millón, ¿vale la pena instalarlo? A ver, te voy a ser sincero, yo por lo menos en mi caso que trabajo a diario con la computadora y tengo una bastante potente con 16 GB de RAM, un procesador i5 de 10ª generación y un disco SSD que va a las chapas, en mi caso no lo instalo ni lo instalaría, me quedaría con la versión original. Pero, si tenés una PC bastante antigua no es una mala alternativa.
Más que nada si tenés muy poca memoria RAM. Por ejemplo, si tenés 4 GB te conviene, si no con la versión original estarías muy justo, o mismo si tenés un procesador bastante antiguo, o bien si solo querés usar el sistema para jugar. Para esos casos recomendadísimo. Creo que hicieron un muy buen trabajo en esta oportunidad. El problema que le veo es que de base no tiene las actualizaciones activadas. Ten en cuenta que si bien lo podés habilitar, el hecho de hacerlo ya consumiría más recursos. Y el hecho de que no provee el sistema durante un largo periodo de tiempo. Pero bueno, esto es un sistema optimizado y si lo que querés es rendimiento y algo estable, bueno, ahí lo tenés, lo podés probar. En mi canal hice un video de cómo instalarlo sin necesidad de que pierdas tu instalación original de Windows, para que lo mires, lo testes y si te gusta, bueno, eventualmente lo podés convertir en tu sistema operativo de uso diario. Te dejo el video en la descripción de este. Cualquier aporte que quieras hacer, déjalo acá abajo, ya saben, leo todos los comentarios y nos veremos en la próxima.